Capítulo 48. Acerca del autor. Después de 6 años de trabajo despiadado para conmigo mismo y con una mentación casi continuamente tensa, ayer completé por fin, creo que de una forma accesible a todo el mundo, la primera de las series de libros que había planeado previamente y que comencé 6 años atrás. La primera de las 3 series en las que pensaba materializar, por medio de la totalidad de las ideas desarrolladas en ellas, al principio en teoría y luego en la práctica, y también por un medio que había previsto y preparado, las 3 tareas esenciales que me propuse, es decir, por medio de la primera serie, destruir en la gente todo lo que existe en sus falsas representaciones, o en otras palabras, corroer sin misericordia toda la basura acumulada durante siglos en la mentación humana. Por medio de la segunda serie, preparar el nuevo material de construcción y por medio de la tercera, construir un nuevo mundo. Habiendo terminado ahora la primera serie de libros y siguiendo la práctica establecida desde hace mucho en la Tierra de no concluir jamás ninguna gran empresa, como se dice, sin lo que algunos llaman epílogo, otros una palabra final y otros acerca del autor y cosas así, también yo me propongo ahora escribir algo por el estilo. Con ese propósito, esta mañana leí atentamente el prefacio que escribí hace 6 años, titulado El despertar del pensamiento, con objeto de tomar de él las ideas convenientes para una correspondiente fusión lógica, por así decirlo, de aquel comienzo con esta conclusión que me propongo escribir ahora. Mientras leía el primer capítulo, que escribí hace solo 6 años, pero que para mi percepción actual parece escrito hace mucho tiempo, una percepción que existe ahora en mi presencia común, evidentemente, porque durante ese tiempo tuve que pensar intensamente y hasta podría decirse que experimentar todo el material apropiado necesario para 8 gruesos volúmenes. Por algo se afirma, en esa rama de la auténtica ciencia titulada Las leyes de la asociación de la mentación humana, que tiene muchos siglos de antigüedad y que conocen solo unas pocas personas contemporáneas, que la percepción del fluir del tiempo es directamente proporcional a la calidad y cantidad del fluir de los pensamientos. Bien pues, mientras leía precisamente ese primer capítulo, acerca del cual medité profundamente desde todos los ángulos y que experimenté bajo la muy exclusiva acción de mi propia y voluntaria automortificación, y el cual además escribí cuando el funcionamiento de mi entera totalidad, un funcionamiento que engendra en un hombre lo que se llama el poder de manifestar por su propia iniciativa, carecía completamente de armonía, es decir, cuando me encontraba extremadamente enfermo debido a un accidente que había sufrido poco tiempo antes y que consistió en un choque con mi automóvil a toda velocidad contra un árbol que se levantaba silenciosamente como un observador y contador del paso de los siglos a un ritmo desordenado en el histórico camino entre París, la capital del mundo, y la ciudad de Fontainebleau, choque que, de acuerdo con cualquier sana comprensión humana, tendría que haber puesto fin a mi vida. Surgió en mí una decisión totalmente definida. Al evocar mi estado durante el periodo en que escribí ese primer capítulo, no puedo dejar de agregar aquí, debido a otra cierta pequeña debilidad mía, que consiste en que siempre experimento una satisfacción interior cada vez que veo aparecer en los rostros de nuestros estimables representantes de las ciencias exactas contemporáneos esa muy específica sonrisa, peculiar solo de ellos, que aunque después de ese accidente mi cuerpo estaba tan golpeado y todos sus contenidos tan revueltos, como se dice, que durante meses parecí un fragmento de un cuadro general que podría describirse como un montón de carne viva en una cama limpia. No obstante, y a pesar de eso,
lo que habitualmente se denomina mi espíritu, correctamente disciplinado, incluso en ese estado físico de mi cuerpo, no estaba en absoluto deprimido, como tendría que haber ocurrido según sus ideas, sino que por el contrario, su poder incluso se intensificó debido a la mayor excitación surgida en él justamente antes del accidente, debido a mi repetida desilusión de la gente, particularmente de la gente que se dedica a la ciencia, y también a mi desilusión con respecto a los ideales que hasta ese momento había tenido y que se habían formado gradualmente en mi presencia común, gracias principalmente al mandamiento que me inculcaron en la infancia, en el sentido de que la más alta finalidad y sentido de la vida humana es el esfuerzo por lograr el bienestar de nuestro prójimo, y que esto es posible única y exclusivamente por medio de la renunciación consciente al propio bienestar. Y así, después de haber leído atentamente el capítulo inicial de la primera serie, escrito en las condiciones mencionadas, y cuando por asociación surgieron en mi memoria los textos de los múltiples capítulos posteriores, los cuales, según mi convicción, debían producir en la conciencia de los lectores insólitas impresiones que a su vez, como se dice, engendren resultados sustanciales, yo, o más bien ese algo predominante en mi presencia común, que ahora representa la suma de los resultados obtenidos a partir de los datos cristalizados durante mi vida, datos que engendran, entre otras cosas, en un hombre que en general se ha propuesto la finalidad de pensar activa e imparcialmente durante el proceso de su existencia responsable, la habilidad de penetrar y comprender el psiquismo de la gente de diversos tipos, decidí, urgido por el impulso llamado amor a la propia especie, que surgió simultáneamente en mí, no escribir en esta conclusión nada adicional ni correspondiente a la finalidad general de esta primera serie, sino limitarme simplemente a añadir la primera de un considerable número de conferencias cuyas copias tengo ahora en mi poder y que fueron pronunciadas públicamente durante la existencia de la institución que fundé con el nombre de Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Dicha institución, dicho sea de paso, no existe ya, y me parece tanto necesario como oportuno, principalmente con el fin de apaciguar a ciertos tipos de diversos países, declarar categóricamente aquí y ahora que la he liquidado completamente y para siempre. Me vi obligado, con un inexpresable impulso de dolor y desdicha, a tomar la decisión de liquidar dicha institución y todo lo que estaba organizado y cuidadosamente preparado para inaugurar al año siguiente 18 secciones en diferentes países. En resumen, todo lo que había creado previamente con un esfuerzo casi sobrehumano, principalmente porque poco después del accidente mencionado, es decir, 3 meses más tarde, cuando el previo funcionamiento habitual de mi mentación se había restablecido casi por completo en mí, si bien con respecto a mi cuerpo seguía aún totalmente impotente, reflexioné que el intento de conservar la existencia de esa institución conduciría inevitablemente, debido a la ausencia de gente verdadera a mi alrededor y a la imposibilidad de obtener sin mí los enormes recursos materiales necesarios para ella, a una catástrofe, cuyo resultado sería, entre otras cosas, tanto para mí en mi ancianidad como para muchos otros que dependían de mí, una vegetación, por así decirlo. La conferencia que me propongo agregar como conclusión a esta primera serie fue leída más de una vez por mis alumnos de primer grado, como se les llamaba entonces, durante la existencia de la mencionada institución. Algunos de ellos, dicho sea de paso, demostraron poseer en su esencia, con gran dolor por mi parte, una predisposición a la rápida transformación de su psiquismo en la psiquis denominada jasnamusiana, predisposición que apareció y se volvió plenamente visible
y claramente perceptible a todas las personas más o menos normales que lo rodeaban, cuando en el momento de tremenda crisis de todo lo que yo había materializado previamente debido al accidente mencionado, ellos, temblando por su piel, como se dice, esto es, temiendo la pérdida de su bienestar personal, que dicho sea de paso yo había creado para ellos, abandonaron la tarea común y con el rabo entre las piernas volvieron a sus perreras, donde aprovechando las migajas caídas de mi mesa de ideas y con un secreto sentimiento de esperanza y quizá de alegría ante su rápida y completa liberación de mi vigilante control, comenzaron a hacer de diversas gentes infortunadas e ingenuas verdaderos candidatos para el manicomio. Agrego esta conferencia en particular, en primer lugar, porque al comienzo mismo de la diseminación de las ideas que importé a la vida, fue especialmente preparada aquí en el continente de Europa para servir como introducción o umbral para la serie total de conferencias posteriores, totalidad indispensable para que fuera posible aclarar de una forma accesible a todos la necesidad e incluso la inevitabilidad de una materialización práctica de las verdades inmutables que he elucidado y establecido en el curso de medio siglo de constante trabajo activo, y también para demostrar la verdadera posibilidad de emplear esas verdades para el bienestar de la gente. Y en segundo lugar, la añado aquí porque, encontrándome presente en la concurrida reunión durante la cual fue leída públicamente por última vez, efectué una adición que corresponde plenamente al pensamiento oculto introducido por el señor Belcebú mismo en su acorde final, por así decirlo, y que al mismo tiempo, al iluminar una vez más esta gran verdad objetiva, hará posible que el lector perciba y asimile adecuadamente dicha verdad, como corresponde a un ser que pretende ser una imagen de Dios. Acerca del autor. Conferencia número 1. La variedad según la ley de las manifestaciones de la individualidad humana. Leída por última vez en la Neighborhood Playhouse de Nueva York, enero de 1924. De acuerdo con las investigaciones que de muchos científicos de épocas pasadas y según los datos obtenidos en la actualidad por medio de las investigaciones excepcionalmente efectuadas por el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, según el sistema del señor Gurdjieff, la individualidad total de todo hombre, según las leyes y condiciones del proceso de la vida de la gente, que desde el principio mismo se ha establecido y se ha fijado gradualmente en la tierra, cualquiera que sea su herencia y cualquiera que sean las accidentales condiciones ambientales en las que surgió y se desarrolló, debe, ya desde el comienzo de su vida responsable, como una condición para responder en realidad al sentido y predestinación de su existencia como hombre y no meramente como un animal, consistir indispensablemente en 4 definidas personalidades distintas. La primera de esas 4 personalidades independientes no es otra cosa que la totalidad del funcionamiento automático que es propio tanto del hombre como de todos los animales, los datos para el cual están compuestos en ellos. En primer lugar, por la suma total de los resultados de las impresiones percibidas de toda la realidad circundante, así como de todo lo que es implantado de forma intencionalmente artificial en ellos desde el exterior. Y en segundo lugar, por los resultados del proceso, también inherentes a todo animal, llamado ensoñación. Y a esa totalidad de funcionamiento automático, la mayoría de la gente la llama en su ignorancia consciencia o, en el mejor de los casos, mentación. La segunda de las 4 personalidades, que en la mayoría de los casos funciona independientemente de la primera, consiste en la suma de los resultados de los datos depositados y fijados
que han sido percibidos por la presencia común de todo animal a través de sus 6 órganos llamados receptores de las vibraciones de variadas cualidades, que funcionan en concordancia con las impresiones recientemente percibidas y cuya sensibilidad depende de la herencia transmitida y de las condiciones de la formación preparatoria del individuo dado para la existencia responsable. La tercera parte independiente del ser total es el funcionamiento original de su organismo, así como las llamadas manifestaciones motoras reflejas de influencia recíproca que ocurren en él, y la calidad de dichas manifestaciones depende también de los mencionados resultados de la herencia y de las circunstancias durante su formación preparatoria. Y la cuarta, que debería constituir también una parte independiente del individuo total, no es otra que la manifestación de la totalidad de los resultados del funcionamiento ya automatizado de las 3 personalidades enumeradas, separadamente formadas y educadas independientemente en él, es decir, es la parte del ser que se denomina yo. En la presencia común del hombre y para la espiritualización y manifestación de cada una de las 3 partes separadas formadas de su totalidad, existe una llamada localización centro de gravedad independiente, y cada una de esas localizaciones, cada una con su propio sistema total, posee para su materialización general sus propias peculiaridades y predisposiciones inherentes a ella sola. En consecuencia, con el fin de posibilitar el completo perfeccionamiento del hombre, es indispensablemente necesaria una educación especial correspondiente y correcta para cada una de esas 3 partes, y no un tratamiento como el que se da en la actualidad y que se denomina también educación. Solo entonces puede el yo que debería estar en el hombre ser su propio yo. De acuerdo con las mencionadas investigaciones experimentales efectuadas seriamente a lo largo de muchos años, o meramente de acuerdo con la reflexión cuerda e imparcial de todo hombre contemporáneo, la presencia común de todo hombre, particularmente de aquellos en quienes por una u otra razón surge, por así decirlo, la pretensión de no ser simplemente un hombre ordinario medio, sino lo que se llama uno de los inteligentes, en el verdadero sentido de la palabra, debe consistir inevitablemente no sólo en una de las 4 personalidades distintas y totalmente determinadas que hemos mencionado, sino que cada una de ellas debe necesariamente estar desarrollada de la forma de vida exactamente para asegurar que en sus manifestaciones generales durante el periodo de su existencia responsable las 3 partes separadas armonicen entre sí. Para una clarificación comprensiva y visible de las diversas fuentes de surgimiento y de las variadas cualidades de las personalidades manifiestas en la organización general del hombre, y también de la diferencia entre lo que se denomina yo, que debería estar en la presencia común del hombre sin comillas, es decir, del verdadero hombre, y como podríamos decir, el pseudo-yo, con que la gente confunde hoy en día al primero, podría muy bien establecerse una analogía, aunque dicha analogía está ya muy gastada por los llamados espiritualistas, ocultistas, teósofos y otros especialistas contemporáneos en pescar en aguas turbias, con su charla acerca de los llamados cuerpos astrales, mentales y otros por el estilo, que se suponen están en el hombre. No obstante, será conveniente para arrojar alguna luz sobre el problema que estamos considerando. El hombre como totalidad, con todas sus localizaciones independientes concentradas y funcionando, es decir, sus personalidades, formadas e independientemente educadas, es casi exactamente comparable a la organización para el transporte de pasajeros, que consiste en un carruaje, un caballo y un cochero. Debe destacarse en primer lugar que la diferencia entre un hombre verdadero
y un pseudo-hombre, es decir, entre el que posee su propio yo y el que no lo posee, está indicada en la analogía que hemos establecido por el pasajero sentado en el carruaje. En el primer caso, el del hombre verdadero, el pasajero es el propietario del carruaje. En el segundo caso, es simplemente el paseante casual que, como el ocupante de un taxi, cambia continuamente. El cuerpo del hombre, con todas sus manifestaciones reflejas motoras, corresponde simplemente al propio carruaje. Todos los funcionamientos y las manifestaciones del sentimiento del hombre corresponden al caballo enganchado al carruaje del que tira. El cochero sentado en el pescante y que dirige al caballo corresponde a lo que la gente llama consciencia o mentación. Y finalmente, el pasajero sentado en el carruaje y dando órdenes al cochero es lo que llamamos yo. El mal fundamental entre la gente contemporánea consiste principalmente en que, debido a los arraigados y difundidos métodos anormales de educación de la joven generación, esa cuarta personalidad, que debería estar presente en todos al alcanzar la edad responsable, falta totalmente en ellos, y casi todos ellos poseen solo las tres partes enumeradas, las cuales, además, se forman arbitrariamente por sí mismas y de cualquier modo. En otras palabras, casi todos los hombres contemporáneos de edad responsable consisten simplemente en un taxi que además está compuesto del siguiente modo: un carruaje de ruido, un jamelgo, y sobre el pescante un cochero zarrapastroso, semidormido y semiborracho, cuyo tiempo designado por la madre naturaleza para la autoperfección pasa mientras él espera en un rincón, sumido en fantásticos ensueños, a algún pasajero casual. El primer pasajero que acierta a pasar lo alquila y lo despide cuando le place, y no solo a él, sino también a todas las partes subordinadas a él. Continuando con esta analogía entre el típico hombre contemporáneo, sus pensamientos, sus sentimientos y su cuerpo, y un coche, el caballo y el cochero, podemos ver claramente que en cada una de las partes que componen ambas organizaciones se deben haber formado y deben existir sus propias necesidades, hábitos, gustos y así sucesivamente, solo propios de ella. Por la diversa naturaleza de su surgimiento y las diversas condiciones de su formación, y de acuerdo con las posibilidades variables en cada una de ellas, se debe haber formado inevitablemente, por ejemplo, su propia psiquis, sus propias ideas, sus propios apoyos subjetivos, sus propios puntos de vista y así sucesivamente. La totalidad de las manifestaciones de la mentación humana, con todas las inherencias propias de su funcionamiento y con todas sus particularidades específicas, corresponde casi exactamente en todo sentido a la esencia y las manifestaciones de un típico cochero de alquiler. El cochero, como todos los cocheros de alquiler en general, no es totalmente iletrado, porque debido a los reglamentos existentes en su país sobre la enseñanza general obligatoria de lectura, escritura y aritmética, en su infancia tuvo que asistir de vez en cuando a la llamada escuela parroquial. Aunque procede del campo y ha permanecido tan ignorante como los demás campesinos, al rozarse, debido a su profesión, con gente de diversas posiciones y educación, adoptando de ellos un poco de aquí y un poco de allá, una variedad de expresiones que encierran ideas variadas, ha llegado a considerar todo lo referente al campo con superioridad y desprecio, y a indignarse ante todo eso que él denomina ignorancia. En resumen, a este tipo se aplica perfectamente la definición: corrió con los cuervos, pero los pavos reales lo dejaron atrás. Se considera competente incluso en cuestiones de religión, política y sociología. Le gusta discutir con sus semejantes, le gusta enseñar a los que considera inferiores, adula a sus superiores
y es servil con ellos. Frente a ellos, como se dice, se quita el sombrero. Una de sus principales debilidades es perseguir a las cocineras y criadas de la vecindad, pero por encima de todo, prefiere un buen bocado y un vaso o dos vasos, y después, plenamente satisfecho, amodorrarse entre ensueños. Para gratificar esas debilidades, roba siempre parte del dinero que le da su patrón para comprar pienso para el caballo. Como todo cochero de alquiler, siempre trabaja obligado, como se dice, y si ocasionalmente hace voluntariamente alguna tarea, es con la esperanza de recibir una propina. El deseo de recibir propinas le ha enseñado gradualmente a tener conciencia de ciertas debilidades de la gente con la que trata y a beneficiarse de ellas. Ha aprendido automáticamente a ser astuto, adulador, a seguir la corriente a la gente y en general a mentir. En toda ocasión conveniente y en cada momento libre, entra en un bar donde se dedica con un vaso de cerveza a soñar durante horas, a hablar con alguien como él mismo o simplemente a leer el periódico. Trata de parecer respetable, lleva barba y si es delgado, se rellena para parecer más importante. La totalidad de las manifestaciones de la localización afectiva del hombre y todo el sistema de su funcionamiento se corresponde perfectamente al caballo del coche de alquiler de nuestra analogía. De hecho, esta comparación del caballo con la organización del sentimiento humano servirá para demostrar con particular claridad el error y la unilateralidad de la educación contemporánea de la joven generación. El caballo como totalidad, debido a la negligencia de los que lo rodearon durante sus primeros años y a su constante soledad, está como encerrado en sí mismo, es decir, su vida interior se dirige hacia adentro y para las manifestaciones exteriores no posee más que inercia. Gracias a las circunstancias anormales que lo rodean, el caballo nunca ha recibido educación especial alguna, sino que ha sido moldeado exclusivamente bajo la influencia de constantes latigazos e infames abusos. Siempre ha estado atado, y en cuanto al alimento, en lugar de avena y heno, le dan meramente paja, que carece totalmente de valor para sus necesidades reales. Puesto que jamás ha visto en las manifestaciones hacia él el menor signo de amor o de amistad, el caballo está preparado para rendirse completamente a quien le haga la más leve caricia. La consecuencia de todo ello es que todas las inclinaciones del caballo, privadas de todo interés y aspiración, deben concentrarse inevitablemente en la comida, la bebida y el anhelo automático del sexo opuesto. De ahí que invariablemente se aleje de los sitios donde no puede obtener nada de eso. Si, por ejemplo, ve un lugar donde una o dos veces gratificó una de las necesidades enumeradas, espera la oportunidad para escapar en esa dirección. Debe destacarse, además, que aunque el cochero posee una muy débil comprensión de sus deberes, puede, no obstante, aunque en pequeña medida, pensar lógicamente, y al pensar en el futuro, por temor de perder su empleo o movido por el deseo de recibir una recompensa, demuestra ocasionalmente interés por hacer algo para su patrón sin que lo obliguen a ello. Pero el caballo, como consecuencia de que no se ha formado en él en el momento adecuado, debido a la ausencia de una educación especial y adecuada, ningún dato para la manifestación de las aspiraciones necesarias para la existencia responsable no puede naturalmente comprender e indudablemente no cabe esperar que entienda por qué, en general, debe hacer algo. Por lo tanto, cumple con sus obligaciones con completa inercia y solo por temor al castigo. En lo que respecta al carruaje, que en nuestra analogía ocupa el lugar del cuerpo, sin ninguna de las otras partes independientemente formadas de la presencia común de un hombre,
la situación es aún peor. Ese carruaje, como la mayoría de los carruajes, está hecho de diversos materiales y además es de una construcción sumamente complicada. Fue diseñado, como resulta evidente para cualquier hombre cuerdo, para transportar toda clase de cargas y no con el propósito para el cual lo emplea la gente contemporánea, es decir, solo para el transporte de pasajeros. La causa principal de los diversos malentendidos relacionados con ello surge del hecho de que los que construyeron el sistema de ese carruaje pensaron en los viajes por caminos secundarios y algunos detalles internos de su construcción general fueron planeados teniendo en cuenta esa finalidad. Por ejemplo, el sistema de engrase. Una de las necesidades primordiales de una construcción de materiales tan diferentes fue diseñado de tal modo que la grasa se extendiera sobre todas las partes metálicas por medio de las sacudidas producidas por los traqueteos inevitables en tales caminos, mientras que ahora ese carruaje, que fue construido para recorrer los caminos secundarios, se encuentra estacionado en una fila en la ciudad y viaja por caminos suaves, parejos y asfaltados. Debido a la falta de sacudidas, mientras recorre esos caminos, no se produce el engrase uniforme de todas sus partes y, en consecuencia, algunas de ellas se herrumbran inevitablemente y dejan de realizar la acción para la que fueron planeadas. Por lo general, el carruaje se mueve con facilidad si sus partes móviles están adecuadamente engrasadas. Si la grasa es demasiado escasa, esas partes se recalientan y finalmente se ponen al rojo, y por ende las otras partes se estropean. Además, el movimiento general del carruaje resulta perjudicado y en cualquiera de los casos al caballo le resulta más difícil tirar de él. El cochero contemporáneo no conoce ni tiene la menor sospecha de la necesidad de engrasar el coche, e incluso si lo engrasa, lo hace sin el conocimiento adecuado, solo de oídas, siguiendo a ciegas los consejos del primero que pasa. Por eso, cuando ese carruaje, ahora más o menos adaptado a viajar por caminos suaves, debe, por un motivo u otro, seguir un camino secundario, siempre le ocurre algún percance. Se le afloja un tornillo, o se dobla un perno, o se cae alguna otra cosa. Y después de muchos intentos de circular por esos caminos, el viaje rara vez concluye sin reparaciones más o menos considerables. De cualquier modo, utilizar ahora esos carruajes con los propósitos para los que fueron hechos es imposible sin correr riesgos. Si se comienza con las reparaciones, es necesario desarmarlo, examinar todas sus partes y, tal como se hace en tales casos, limpiarlas, ponerles aceite y volverlas a unir. Y con frecuencia se ve que es necesario cambiar una pieza inmediata e imprescindiblemente. Todo eso está muy bien si ocurre que la pieza en cuestión no es cara, pero puede resultar más costosa que un coche nuevo. Y así, todo lo que se ha dicho sobre las partes separadas de la organización, que tomada en conjunto constituye un carruaje de alquiler, puede aplicarse perfectamente a la organización general de la presencia común del hombre. Debido a la ausencia entre las personas contemporáneas de conocimiento y habilidad para preparar de una forma adecuada a la joven generación para la existencia responsable por medio de la educación de todas las partes separadas que componen sus presencias comunes, toda persona es hoy en día algo muy confuso y extremadamente ridículo, es decir, volviendo a usar el ejemplo que hemos tomado, algo parecido al siguiente cuadro. Un carruaje que acaba de salir de la fábrica, hecho de acuerdo con los últimos modelos, lustrado por un genuino artesano alemán de la ciudad de Barmen y enganchado a la clase de caballo que en la zona llamada Transcaucasia se denomina Glodice,
Sí, es un caballo. Glog es el nombre de cierto especialista armenio en comprar caballos completamente inútiles y quitarle el pellejo. Sobre el pescante de este estilizado carruaje se sienta un cochero barbudo, desaliñado y semidormido, vestido con una raída capa que ha obtenido en el montón de basura donde la cocinera Maggie la arrojó como algo totalmente inservible. En la cabeza luce un flamante sombrero de copa, copia exacta del de Rockefeller, y en el ojal de la solapa exhibe un crisantemo gigante. Este cuadro del hombre contemporáneo, por ridículo que sea, es un resultado inevitable, principalmente porque, desde el primer día del surgimiento y la formación del hombre contemporáneo, esas tres partes formadas en él, partes que, aunque provocadas por diversas causas y con propiedades de diversa cualidad, no obstante deberían, durante el periodo de su existencia responsable y para la persecución de una única finalidad, representar en conjunto su totalidad, comienzan, por así decirlo, a vivir y a consolidarse en sus manifestaciones específicas separadamente la una de la otra, sin haber sido nunca adiestradas para el mantenimiento recíproco automático indispensable, para la ayuda recíproca o para cualquier comprensión recíproca, aunque sea aproximada. Y así, cuando más tarde son necesarias manifestaciones concertadas, dichas manifestaciones concertadas no aparecen. Gracias al llamado sistema educativo, que en la actualidad se ha fijado completamente en la vida del hombre y que consiste única y exclusivamente en adiestrar a los alumnos, por medio de la constante repetición hasta un punto de locura, para percibir diversas palabras y expresiones casi vacías y a reconocer, sólo por la diferencia de su consonancia, la realidad que se supone significan esas palabras y expresiones, el cochero es aún capaz de explicar, según la moda, los diversos deseos que surgen en él, pero sólo a tipos similares a él mismo, y a veces incluso puede llegar a comprender aproximadamente a los demás. Nuestro cochero, cotilleando con otros cocheros mientras aguardan a un posible pasajero y a veces flirteando en la puerta con una sirvienta vecina, aprende diversas formas de lo que se denomina amabilidad. También, de paso, de acuerdo con las circunstancias externas de la vida de los cocheros en general, se automatiza gradualmente para distinguir una calle de otra y para calcular, por ejemplo, cuándo alguna calle está en reparación, como llegar a la calle requerida desde otra dirección. En cuanto al caballo, aunque la maléfica invención de la gente contemporánea llamada educación no incluye la formación del caballo y en consecuencia sus posibilidades heredadas no están atrofiadas, no obstante, debido al hecho de que esa formación tiene lugar en condiciones del proceso anormalmente establecido de la existencia ordinaria de la gente, y de que el caballo crece ignorado como un huérfano, y además como un huérfano maltratado, no adquiere nada adecuado a la psiquis establecida del cochero, ni aprende nada de lo que éste sabe, de ahí que sea completamente ignorante de todas las formas de relación recíproca que se han hecho habituales para el cochero, y no se establezca contacto alguno entre ellos para lograr una mutua comprensión. Es posible, sin embargo, que en su vida encerrada el caballo aprenda, no obstante, alguna forma de relación con el cochero, e incluso quizá que esté familiarizado con algún lenguaje, pero la dificultad radica en que el cochero no lo sabe y ni siquiera sospecha tal posibilidad, aparte del hecho de que, debido a las mencionadas circunstancias anormales, no se forma ningún dato para una comprensión mutua ni siquiera aproximada entre el caballo y el cochero. Existen aún otras numerosas causas, independientes de ellos,
que no les permiten la posibilidad de materializar juntos el propósito para el cual ambos están destinados. La cuestión es que, al igual que las partes independientes y separadas de un carruaje de alquiler están relacionadas, es decir, el carruaje al caballo por las varas y el caballo al cochero por medio de las riendas, así también las partes separadas de la organización general del hombre están relacionadas entre sí. Esto es, el cuerpo está conectado a la organización afectiva por medio de la sangre y la organización afectiva a la organización que materializa al funcionamiento de la mentación o consciencia por medio del llamado Hamletzoin, es decir, por medio de la sustancia que surge en la presencia común del hombre procedente de todos los esfuerzos eserales intencionalmente realizados. El erróneo sistema de educación existente en la actualidad ha llevado a que el cochero deje de ejercer efecto alguno sobre el caballo, a menos que aceptemos el hecho de que es meramente capaz de engendrar en la consciencia del caballo, a través de las riendas, nada más que tres ideas: derecha, izquierda y alto. Estrictamente hablando, ni siquiera puede hacer eso, porque en general las riendas están hechas de materiales que reaccionan frente a diversos fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, durante una lluvia torrencial se hinchan y se contraen. Cuando hace calor ocurre lo contrario y por consiguiente varía su efecto sobre la sensibilidad automatizada de percepción del caballo. Lo mismo ocurre en la organización general del hombre promedio cada vez que por alguna impresión u otra los llamados densidad y ritmo de la Hamletzoin cambian en él, cuando sus pensamientos pierden por completo toda posibilidad de afectar a su organización afectiva. Y así, para resumir todo lo que hemos dicho, debemos reconocer, nos guste o no, que todo hombre debe esforzarse por poseer su propio yo. De otro modo, será siempre como un coche de alquiler en el que cualquier pasajero puede viajar y del que cualquiera puede disponer a su antojo. No será superfluo señalar aquí que el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, organizado según el sistema del señor Gurdjieff, se propone, entre sus tareas fundamentales, la de educar adecuadamente en sus alumnos cada una de las personalidades independientes enumeradas, por separado y en su relación general recíproca. Además, la de promover y alentar en cada uno de sus alumnos lo que todo portador del nombre de hombre sin comillas debe poseer, su propio yo. Para una más exacta definición científica, por así decirlo, de la diferencia entre un hombre auténtico, es decir, un hombre tal como debería ser, y uno a quien hemos llamado hombre entre comillas, esto es, tales como la mayoría de los contemporáneos, conviene repetir lo que el señor Gurdjieff mismo dijo al respecto en una de sus charlas personales. Dijo lo siguiente: para la definición del hombre, considerado desde nuestro punto de vista, el conocimiento contemporáneo anatómico, fisiológico o psicológico de sus síntomas no puede ayudarnos, puesto que son inherentes en distintos grados a todo hombre y en consecuencia se aplican por igual a todos. De ahí que no nos capaciten para encontrar la diferencia exacta que queremos establecer entre la gente. Dicha diferencia solo puede formularse en los términos siguientes: el hombre es un ser que puede hacer, y hacer significa actuar conscientemente y por propia iniciativa. Indudablemente, todo hombre de pensamiento más o menos cuerdo, capaz de ser siquiera un poco imparcial, debe admitir que hasta el presente no ha habido ni puede haber una definición más completa y exhaustiva. Suponiendo que aceptemos provisionalmente esta definición, surge inevitablemente esta pregunta:
¿Puede un hombre que es producto de la educación y la civilización contemporánea hacer algo por sí mismo, conscientemente y por propia determinación? No, respondemos inmediatamente. ¿Por qué no? Simplemente porque, como lo ha probado experimentalmente el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre y lo afirma categóricamente después de sus experimentos, en el hombre contemporáneo, todo sin excepción, desde el principio hasta el fin, se hace por sí mismo y no hay nada que un hombre contemporáneo haga por sí mismo. En la vida personal, familiar y comunitaria, en la política, la ciencia, las artes, la filosofía y la religión, en resumen, en todo lo que forma parte del proceso de la vida ordinaria de un hombre contemporáneo, todo, desde el principio al fin, se hace por sí mismo, y ni una sola de esas víctimas de la civilización contemporánea puede hacer nada. Esta afirmación categórica experimentalmente demostrada por el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, esto es, que el hombre ordinario no puede hacer nada y que todo se hace en él por sí mismo, coincide con lo que la ciencia exacta positiva ha dicho del hombre. La ciencia exacta positiva contemporánea dice que un hombre es un organismo muy complejo, desarrollado por evolución a partir de los organismos más simples, y que se ha vuelto ahora capaz de reaccionar de una forma sumamente compleja ante las impresiones externas. Esa capacidad de reaccionar es tan compleja y los movimientos de respuesta pueden parecer tan alejados de las causas que los provocan y los condicionan, que las acciones del hombre, o por lo menos parte de ellas, parecen completamente espontáneas para un observador ingenuo. Pero de acuerdo con las ideas del señor Gurdjieff, el hombre promedio es sin duda incapaz de la mínima acción o palabra independiente o espontánea. Todo en él no es más que el resultado de factores externos. El hombre es una máquina transformadora, una especie de estación transmisora de fuerzas. Así, desde el punto de vista de la totalidad de las ideas del señor Gurdjieff y también de acuerdo con la ciencia exacta positiva contemporánea, el hombre solo difiere de los animales en la mayor complejidad de sus reacciones ante las impresiones externas y porque posee una construcción más compleja para percibirlas y reaccionar frente a ellas. Y con respecto a eso que se atribuye al hombre y se denomina voluntad, el señor Gurdjieff niega por completo la posibilidad de su existencia en la presencia común del hombre promedio. La voluntad es una cierta combinación obtenida de los resultados de ciertas propiedades especialmente elaboradas en ellos mismos por los que pueden hacer. En las presencias de las personas promedio, lo que se denomina voluntad es única y exclusivamente la resultante de los deseos. La verdadera voluntad es un signo de un muy alto grado del ser en comparación con el ser de un hombre ordinario, pero sólo los que poseen dicho ser pueden hacer. Todos los demás son meros autómatas, máquinas o juguetes mecánicos puestos en funcionamiento por fuerzas externas que actúan en la medida en que actúa el resorte colocado en ellos por las circunstancias ambientales accidentales, y ese resorte no puede alargarse ni acortarse ni modificarse en ningún sentido por propia iniciativa. Y así, si bien admitimos las grandes posibilidades del hombre, le negamos todo valor como unidad independiente mientras permanezca en el estado actual. Con el propósito de confirmar la ausencia completa de voluntad en el hombre promedio, agregaré aquí un pasaje de otra de las conferencias del señor Gurdjieff en el que están pintorescamente descritas las manifestaciones de esa supuesta voluntad. En esta conferencia el señor Gurdjieff dijo, dirigiéndose a los presentes:
Vosotros tenéis mucho dinero, lujosas circunstancias de existencia, tenéis la estima y el respeto universales. Frente a vuestros sólidos negocios, contáis con personas de absoluta confianza. En una palabra, vuestra vida es un lecho de rosas. Disponéis de vuestro tiempo como os place. Sois protectores de las artes. Resolvéis problemas mundiales frente a una taza de café y hasta os interesáis por el desarrollo de las fuerzas espirituales latentes en el hombre. Las necesidades del espíritu no os son desconocidas y sois versados en cuestiones filosóficas. Sois bien educados y muy cultos. Vuestra instrucción sobre toda clase de problemas os ha dado una reputación de hombres inteligentes que se sienten cómodos en una gran variedad de terrenos. Sois un modelo de cultura. Todos los que os conocen os consideran como hombres de gran voluntad y la mayoría de ellos atribuyen todas vuestras grandes ventajas a los resultados de las manifestaciones de esa voluntad. En resumen, desde todo punto de vista, merecéis plenamente ser imitados y envidiados por los demás hombres. Pero una mañana os despertáis bajo la impresión de algún sueño desagradable. Ese estado levemente depresivo, que se desvaneció al despertar, ha dejado, no obstante, su huella. Una cierta languidez y vacilación en vuestros movimientos. Vais al espejo para peinaros y dejáis caer por descuido el cepillo. Lo acabáis de recoger cuando vuelve a caerse. Lo recogéis con un asombro de impaciencia y, en consecuencia, volvéis a dejarlo caer por tercera vez. Intentáis atraparlo antes de que llegue al suelo, pero por un infortunado movimiento de la mano, el cepillo se dirige contra el espejo. En vano os apresuráis a salvarlo, pero ¡crac! De pronto hay una lluvia de cracks en el antiguo espejo del que tan orgullosos estabais. ¡Maldición! ¡Al demonio! Entonces experimentáis la necesidad de descargar vuestro disgusto sobre alguien, y al no encontrar el diario junto a la taza del desayuno, ya que la sirvienta se ha olvidado de colocarlo allí, se desborda el vaso de vuestra paciencia y decidís que ya no podéis soportarla en la casa ni un minuto más. Es hora de salir. Como el tiempo es agradable y no tenéis que ir lejos, decidís caminar. Detrás de vosotros se desliza vuestro nuevo automóvil último modelo. El brillante sol logra calmaros y una multitud que se ha reunido en una esquina atrae vuestra atención. Os acercáis y en medio de la multitud veis a un hombre que yace inconsciente sobre el pavimento. Un policía, con la ayuda de alguno de los llamados holgazanes que se han reunido allí, coloca al hombre en un taxi y lo conduce al hospital. Gracias a la semejanza que acabáis de notar entre el rostro del conductor y el del borracho que atropellasteis el año anterior al regresar, algo mareado, de una bulliciosa fiesta de cumpleaños, observáis que el accidente callejero está inevitablemente ligado en vuestras asociaciones al merengue que comisteis en la fiesta. ¡Ay, qué merengue aquel! Vuestra criada, al olvidarse del diario, os arruinó el desayuno. ¿Por qué no compensar eso inmediatamente? Allí hay una moderna confitería donde a veces vais con vuestros amigos. ¿Pero por qué os acordasteis de la criada? ¿Acaso no habíais olvidado casi por completo el incidente matutino? Pero qué bien sabe ese merengue con el café. Mirad, hay dos damas en la mesa vecina. ¡Qué rubia tan encantadora! Oís que le susurra a su compañera mientras os echa una mirada. Ese es el tipo de hombre que me gusta. Negaréis que ante esas palabras, accidentalmente oídas y quizás intencionalmente pronunciadas en voz alta, os regocijáis internamente. Supongamos que en ese momento os preguntaran si valía la pena alterarse y perder el control por los inconvenientes de la mañana. Sin duda, responderíais naturalmente que no,
y os prometeríais que no os volvería a ocurrir jamás nada por el estilo. Hace falta que os diga que vuestro humor se transformó mientras entablabais relación con la rubia en quien estabais interesados y que se interesó mucho por vosotros durante todo el tiempo que pasó en vuestra compañía. Volvéis al hogar tarareando alguna melodía y hasta el espejo roto no produce en vosotros más que una sonrisa. Pero, ¿y los asuntos que teníais que atender aquella mañana? Acabáis de recordarlos. Bueno, no importa, podéis telefonear. Os acercáis al teléfono y la telefonista os comunica con un número equivocado. Volvéis a llamar y obtenéis el mismo número. Un hombre os dice que lo estáis molestando. Vosotros le decís que no es por vuestra culpa, y palabra va, palabra viene. Os enteráis con gran sorpresa de que sois unos sinvergüenzas y unos idiotas, y de que si lo volvéis a llamar, entonces una alfombrilla que se desliza bajo vuestros pies provoca una tormenta de indignación, y tendríais que oír el tono con que reprendéis a la asistenta que os alcanza una carta. La carta es de un hombre a quien estimáis y cuya buena opinión valoráis enormemente. El contenido de la carta os resulta tan halagador que a medida que leéis, vuestra irritación desaparece gradualmente y se convierte en la agradable incomodidad del hombre que escucha un elogio de sí mismo. Termináis de leer la carta con el más feliz de los humores. Podría continuar con esta descripción de vuestro día. Hombres libres. ¿Pensáis quizá que exagero? No, es una instantánea fotográficamente exacta de la naturaleza. Al referirnos a la voluntad del hombre y a los diversos aspectos de sus manifestaciones supuestamente autoiniciadas, que para las llamadas mentes curiosas contemporáneas, pero ingenuas según nuestro razonamiento, constituyen motivos para sabiondeces y autoadulación, no estará de más citar lo que manifestó el señor Gurdjieff en otra conferencia, porque la totalidad de lo que dijo entonces puede arrojar alguna luz sobre lo ilusorio de la voluntad que todo hombre supuestamente posee. El señor Gurdjieff dijo: el hombre llega al mundo con una hoja limpia de papel, que inmediatamente todos los que lo rodean rivalizan por ensuciar y llenar con la educación, la moral, la información que llamamos conocimiento y con toda suerte de sentimientos de deber, honor, conciencia y cosas así. Y todos y cada uno apoyan inmutable e indefectiblemente los métodos que emplean para injertar esas ramas en el tronco principal llamado personalidad del hombre. La hoja de papel se va ensuciando gradualmente, y cuanto más sucia está, es decir, cuanto más lleno está un hombre de información efímera y de esas ideas del deber, el honor, etc., que lo obligan a engullir o le sugieren los demás, más inteligente y virtuoso lo consideran quienes lo rodean. Y al ver que la gente considera su suciedad como un mérito, él mismo llega inevitablemente a tener la misma opinión de esa hoja sucia de papel. Y así tenemos un modelo de lo que llamamos el hombre, al cual se agregan frecuentemente términos tales como talento y genio. Pero el humor de nuestro genio, si cuando se despierta por la mañana no encuentra sus pantuflas junto a la cama, se arruina para todo el día. El hombre ordinario no es libre en sus manifestaciones, ni en su vida ni en sus humores. No puede ser lo que le gustaría ser, y no es lo que cree que es. Hombre, qué poderoso suena. El nombre mismo significa la cumbre de la creación. Pero, ¿es adecuado este título al hombre contemporáneo? El hombre debería ser sin duda la cima de la creación, puesto que está formado y posee todas las posibilidades para adquirir todos los datos exactamente similares a los datos del materializador de todo cuanto existe
en la totalidad del universo. Pero para tener derecho a llamarse hombre hay que serlo, y para ser un hombre es necesario, en primer lugar, con infatigable persistencia y un indomable impulso de deseo que surge de todas las partes separadas independientes que constituyen toda la presencia común, es decir, con un deseo proveniente simultáneamente del pensamiento, el sentimiento y el instinto orgánico, alcanzar un completo conocimiento de uno mismo, al mismo tiempo que se lucha incesantemente contra las propias debilidades subjetivas y más tarde sobre los resultados obtenidos únicamente por la propia consciencia con respecto a los defectos de la propia subjetividad establecida y a los medios elucidados para la posibilidad de compartirlos, esforzarse por desarraigarlos sin misericordia para con uno mismo. Hablando con franqueza y de forma totalmente imparcial, el hombre contemporáneo, tal como lo conocemos, no es otra cosa que un mero mecanismo de relojería, aunque de construcción sumamente compleja. El hombre debe infaliblemente pensar profundamente acerca de su mecanicidad desde todos los aspectos y con total ausencia de parcialidad, y comprenderla bien, con el fin de apreciar plenamente qué significación puede tener esa mecanicidad y todas las consecuencias y resultados implícitos para su propia vida futura y para la justificación del sentido y la finalidad de su surgimiento y de su existencia. Para quien desea estudiar la mecanicidad humana en general y tener de ella una clara comprensión, el más conveniente objeto de estudio es él mismo, con su propia mecanicidad, y sólo es posible estudiarla prácticamente y comprenderla con sensatez, con todo el ser, y no psicopáticamente, es decir, con sólo una de las partes de la presencia total, sino como resultado de la autoobservación correctamente conducida. Y en lo que se refiere a esa posibilidad de conducir correctamente la autoobservación, sin riesgo de que se produzcan las maléficas consecuencias que se han observado más de una vez en los intentos de la gente por hacer esto sin el conocimiento adecuado, es necesario advertir, para evitar la posibilidad del celo excesivo, que nuestra experiencia, basada en la vasta información exacta que poseemos, ha demostrado que no se trata de algo tan simple como puede parecer a primera vista. Es por eso por lo que hacemos el estudio de la mecanicidad del hombre contemporáneo el fundamento de una autoobservación correctamente conducida. Antes de empezar a estudiar dicha mecanicidad y todos los principios para una autoobservación correcta, el hombre debe decidir, en primer lugar y para siempre, que será incondicionalmente sincero consigo mismo, que no cerrará los ojos ante nada, que no dejará de lado ningún resultado, lo condujera donde lo condujere, que no temerá las inferencias y que no se detendrá ante ningún límite previo y autoimpuesto. Y en segundo lugar, para que la elucidación de esos principios pueda ser adecuadamente percibida y transustanciada en los discípulos de esta nueva enseñanza, es necesario establecer una forma correspondiente de lenguaje, ya que la forma establecida del lenguaje nos resulta totalmente inadecuada para tales elucidaciones. En cuanto a la primera condición, es necesario advertir desde el comienzo que un hombre que no está acostumbrado a pensar y a actuar siguiendo las líneas correspondientes a los principios de la autoobservación, debe tener el coraje de aceptar sinceramente las inferencias obtenidas sin desalentarse. Debe someterse a ellas y seguir adelante con esos principios, con el crescendo de la persistencia, obligatoriamente necesaria para esto. Dichas inferencias pueden trastornar todas las convicciones y creencias previamente arraigadas en el hombre,
así como también todo el orden de su mentación ordinaria, y en tal caso puede perder, quizá para siempre, todos los placenteros valores tan caros a su corazón que hasta ese momento han constituido su vida tranquila y serena. Gracias a la autoobservación correctamente efectuada, el hombre puede captar desde los primeros días y establecer incuestionablemente su completa impotencia y su debilidad, literalmente frente a todo cuanto lo rodea. Se convencerá con la totalidad de su ser de que todo lo gobierna, todo lo dirige. Él no gobierna ni dirige absolutamente nada. Se siente atraído y repelido no sólo por todo lo animado que posee la capacidad de influir sobre el surgimiento de alguna asociación en él, sino también por cosas totalmente inertes e inanimadas. Sin ninguno de los impulsos de autoimaginación o autotranquilidad que se han vuelto inseparables de los hombres contemporáneos, sabrá que toda su vida no es otra cosa que una ciega reacción a las atracciones y repulsiones mencionadas. Verá claramente cómo están moldeados sus llamados enfoques del mundo, sus puntos de vista, su carácter, su gusto y así sucesivamente. En resumen, cómo está formada su individualidad y bajo qué influencias pueden modificarse sus detalles. Y en lo que se refiere a la segunda condición indispensable, es decir, el establecimiento de un lenguaje correcto, es necesaria porque nuestro lenguaje, establecido hace poco, que ha obtenido derechos de ciudadanía, por así decirlo, y en el que hablamos, expresamos nuestros conocimientos e ideas a los demás y escribimos libros, carece ya totalmente de valor para un intercambio más o menos exacto de opiniones. Las palabras que componen nuestro lenguaje contemporáneo, debido al pensamiento arbitrario que expresan, transmiten ideas indefinidas y relativas, y por lo tanto son percibidas elásticamente por el individuo promedio. Para producir esta anormalidad en la vida del hombre, creemos que también aquí desempeñó un importante papel el sistema anormal de educación establecido para los jóvenes. Y eso ocurrió porque basado, como ya hemos dicho, principalmente en la obligación que tienen los jóvenes de aprender de memoria tantas palabras como sea posible, diferenciada la una de la otra sólo por la impresión que produce su consonancia y no por la sustancia verdadera del significado que expresan, dicho sistema de educación ha producido en la gente la pérdida gradual de la capacidad de meditar y de reflexionar sobre lo que están diciendo y sobre lo que les dicen. Como resultado de la pérdida de esa capacidad y al mismo tiempo, en vista de la necesidad de transmitir pensamientos a los demás de forma más o menos exacta, se ven obligados, a pesar del infinito número de palabras que existe ya en todos los idiomas contemporáneos, a tomar prestadas de otros idiomas o a inventar cada vez más palabras, lo cual ha ocasionado finalmente que cuando un hombre contemporáneo desea expresar una idea para la que conoce muchas palabras aparentemente apropiadas y la expresa con una palabra que parece, de acuerdo con su reflexión mental, adecuada, se siente instintivamente inseguro con respecto a la corrección de su elección e inconscientemente da a la palabra su propio significado subjetivo. Debido, por un lado, a su uso automatizado y por el otro a la desaparición gradual de la capacidad de concentrar su atención activa durante un cierto período, el hombre promedio, al pronunciar o escuchar cualquier palabra, acentúa involuntariamente y da mayor énfasis a alguno de los aspectos de la idea que expresa esa palabra y concentra invariablemente todo el significado del vocablo en un rasgo de la idea que indica, es decir, la palabra no significa para él todas las implicaciones de la idea dada, sino meramente la primera significación casual
dependiente de las ideas formadas en el encadenamiento de las asociaciones automáticas que fluyen de él. De ahí que cada vez que en el curso de una conversación el hombre contemporáneo escucha o dice una y la misma palabra, le da otro significado, a veces completamente opuesto al sentido que expresa dicha palabra. A cualquier hombre que se ha vuelto consciente en cierto grado de esa situación y ha aprendido a observar ese festín tragicómico del sonido, todo esto le resulta particularmente marcado y evidente cuando observa la conversación de dos individuos contemporáneos. Cada uno de ellos introduce su propio sentido subjetivo en todas las palabras que se han convertido en palabras centro de gravedad, en la, por así decirlo, sinfonía de palabras sin contenido. Y para el oído del observador imparcial, todo resulta como lo que en los antiguos relatos sinocolopianianos de las mil y una noches se denomina tontería fantástica cacofónica. Conversando de esta forma, las personas contemporáneas imaginan, no obstante, que se entienden entre sí y están seguras de que transmiten sus pensamientos a los demás. Nosotros, por el contrario, basándonos en gran cantidad de datos indiscutibles, confirmados por experimentos psicofísico-químicos, afirmamos categóricamente que mientras los seres contemporáneos permanezcan tal como son, es decir, como seres promedio, nunca podrán, cualquiera que sea el tema del que hablen, y particularmente si el asunto es abstracto, entender las mismas ideas por medio de las mismas palabras, ni podrán nunca comprenderse entre sí. Por ello, en el hombre promedio contemporáneo, toda experiencia interior e incluso toda experiencia dolorosa que engendra mentación y que ha producido resultados lógicos que en otras circunstancias podrían ser muy beneficiosos para los que lo rodean, no se manifiesta exteriormente, sino que sólo se transforma en un factor esclavizante para él mismo. Debido a esto, hasta el aislamiento de la vida interior de cada hombre individual aumenta y como consecuencia, la llamada instrucción mutua, tan necesaria para la existencia colectiva de la gente, resulta siempre más o menos destruida. Debido a la pérdida de la capacidad de meditar y de reflexionar, cada vez que el hombre contemporáneo promedio escucha o emplea en la conversación cualquier palabra con la que está familiarizado solo por su consonancia, no se detiene a pensar, ni siquiera surge en él ningún problema con respecto al verdadero significado de esa palabra, puesto que ya ha decidido de una vez y para siempre que la conoce y que los demás la conocen también. La duda, quizás, surge a veces en él cuando escucha una palabra completamente desconocida por primera vez, pero en ese caso se contenta meramente con sustituirla por otra palabra adecuada de consonancia familiar e imaginar que la ha comprendido. En apoyo de lo que acabamos de decir, una palabra usada con mucha frecuencia por todo hombre contemporáneo, la palabra mundo, nos proporciona un excelente ejemplo. Si la gente supiera cómo captar lo que pasa en sus pensamientos cuando escuchan o utilizan la palabra mundo, la mayoría de ellos tendría que admitir, por supuesto que si quisieran ser sinceros, que la palabra no encierra para ellos ninguna idea exacta. Al escuchar simplemente la consonancia acostumbrada, cuyo significado creen conocer, es como si ellos se dijeran, ah, mundo, ya sé qué es, y siguieran pensando tranquilamente en otra cosa. Si uno les llamara deliberadamente la atención sobre esa palabra y supiera explorar en ellos para encontrar qué es lo que entienden por ella, se sentirían al principio sencillamente incómodos, pero pronto se recobrarían, es decir, se engañarían rápidamente y evocando la primera definición de la palabra que les acudiese a la mente, la ofrecerían como propia, aunque en realidad no habían pensado antes en ella. Si uno poseyera el poder necesario y pudiera obligar a un grupo de personas contemporáneas
incluso de las que han recibido una buena educación, a manifestar exactamente qué entienden por la palabra mundo, también se andarían por las ramas, y uno involuntariamente recordaría hasta el aceite de ricino con cierta ternura. Por ejemplo, uno de ellos, que entre otras cosas hubiera leído unos cuantos libros sobre astronomía, diría que el mundo es un enorme número de soles rodeados por planetas situados a distancias colosales uno del otro y formando en conjunto lo que llamamos Vía Láctea, más allá de la cual, a distancias inconmensurables y más allá de los límites de los espacios accesibles a nuestra investigación, se encuentran presumiblemente otras constelaciones y otros mundos. Otro, interesado en la física contemporánea, hablaría del mundo como una evolución sistemática de la materia, comenzando con el átomo y terminando con los más enormes conjuntos, como los planetas y los soles. Quizás se referiría a la teoría de la similitud del mundo de los átomos y electrones con el mundo de los soles y los planetas, y así sucesivamente en el mismo estilo. Otro que por algún motivo tuviera el hobby de la filosofía y hubiera leído todo lo escrito sobre ese asunto, diría que el mundo es sólo el producto de nuestras representaciones e imágenes subjetivas y que nuestra Tierra, por ejemplo, con sus montañas y sus mares, sus reinos animal y vegetal, es un mundo de apariencias, un mundo ilusorio. Un hombre familiarizado con las últimas teorías del espacio multidimensional diría que el mundo es habitualmente considerado como una esfera tridimensional infinita, pero que en realidad un mundo tridimensional como ese no puede existir y es sólo un corte transversal imaginario de otro mundo cuatridimensional del cual surge y hacia el cual se dirige todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Un hombre cuya visión del mundo esté basada en los dogmas de la religión diría que el mundo es todo lo que existe, visible e invisible, creado por Dios y dependiente de su voluntad. Nuestra vida en el mundo visible es breve, pero en el mundo invisible, donde el hombre recibe la recompensa o el castigo por sus actos durante su permanencia en el mundo visible, la vida es eterna. Otro, inclinado al espiritualismo, diría que, junto al mundo visible, existe también otro, un mundo del más allá, y que ha logrado ya establecer una comunicación con los seres que habitan ese mundo del más allá. Un fanático de la teosofía iría aún más lejos y diría que existen 7 mundos que se interpenetran mutuamente y que están compuestos por materia cada vez más rarificada, y así sucesivamente. En resumen, ni un solo hombre contemporáneo podría ofrecer una sola idea definida, exacta para todas las aceptaciones, del verdadero significado de la palabra mundo. La totalidad de la vida psíquica interior del hombre medio no es otra cosa que un contacto automatizado de 2 o 3 series de asociaciones previamente percibidas por él de impresiones fijadas bajo la acción de algunos impulsos surgidos en las 3 localizaciones heterogéneas o cerebros que posee. Cuando esas asociaciones comienzan a actuar nuevamente, es decir, cuando se da la repetición de las correspondientes impresiones, empieza a comprobar, bajo la influencia de algún shock accidental interno o externo, que en otra localización comienzan a repetirse las impresiones homogéneas evocadas por ellas. Todas las particularidades del enfoque del mundo del hombre ordinario y los rasgos característicos de su individualidad surgen y dependen de la secuencia del impulso que se produce en él en el momento de la percepción de impresiones nuevas y también del automatismo establecido para el surgimiento del proceso de la repetición de dichas impresiones. Y eso es lo que explica la incongruencia observada, incluso por el hombre medio durante su estado pasivo, de las varias asociaciones que nada tienen en común y que fluyen simultáneamente en su interior. Dichas impresiones, que se dan en la presencia común del hombre,
son percibidas debido a los tres, podríamos llamar, aparatos que posee, aparatos como los que existen en las presencias de todos los animales y que actúan como perceptores de las 7 vibraciones centro de gravedad planetarias. La estructura de esos aparatos perceptivos es la misma en todas las partes del mecanismo. Consisten en adaptaciones que semejan discos fonográficos limpios. Sobre esos discos, o como podría también llamárseles carretes, todas las impresiones recibidas empiezan a ser grabadas desde los primeros días después de la aparición de un hombre en el mundo e incluso antes, durante el periodo de su formación en el vientre materno. Y los aparatos separados que constituyen ese mecanismo general poseen también cierta adaptación que actúa automáticamente, debido a lo cual las impresiones recién recibidas, además de ser registradas, junto a las previamente percibidas y similares a ellas, son registradas también junto con las impresiones percibidas simultáneamente con estas últimas. Así, cada impresión experimentada es inscrita en varios lugares y en varios carretes, y allí, en los carretes, es conservada sin modificaciones. Dichas percepciones impresas tienen una propiedad tal que por el contacto con vibraciones homogéneas de igual calidad se animan a sí mismas y entonces se repiten en ellas una acción similar a las que evocó su primer surgimiento. Y es esta repetición de las impresiones previamente percibidas lo que engendra la llamada asociación, y las partes de esa repetición que entran en el campo de la atención del hombre, lo que condiciona la llamada memoria. La memoria del hombre medio, en comparación con la memoria de un hombre armoniosamente perfeccionado, es una muy imperfecta adaptación para la utilización durante su vida responsable de su provisión de impresiones previamente percibidas. Con la ayuda de la memoria, el hombre medio solo puede utilizar y estar en contacto con una muy pequeña parte de sus impresiones previamente percibidas, mientras que la memoria propia de un hombre verdadero no pierde de vista ninguna de sus impresiones sin excepción, cualquiera que sea su antigüedad. Se han realizado muchos experimentos y se ha establecido con indudable exactitud que todo hombre en estados definidos, como por ejemplo en el estado de cierta etapa del hipnotismo, puede recordar hasta en los más mínimos detalles todo lo que le ha ocurrido alguna vez. Puede recordar todos los detalles del ambiente, los rostros y las voces de las personas que lo rodeaban, incluso en los primeros días de su vida, cuando todavía era, de acuerdo con la creencia de la gente, un ser inconsciente. Cuando un hombre se encuentra en uno de dichos estados, es posible conseguir artificialmente que incluso los carretes ocultos en los más oscuros rincones del mecanismo comiencen a funcionar, pero ocurre con frecuencia que dichos carretes empiezan a funcionar por sí solos bajo la influencia de algún shock manifiesto u oculto, provocado por alguna experiencia determinada, por lo cual el hombre se enfrenta de improviso con escenas, imágenes, rostros, etc., largo tiempo olvidados. En este punto interrumpí al conferenciante y consideré oportuno hacer el siguiente agregado.